Una fiesta de disfraces donde no se ve nada. Seguro la Habana. Pero qué disfraces. Hola Lucas Fauno, ¿qué tal? Hola Julita, hola Gaby, hola Pito, ¿cómo están? Extraño tu intensa presencia. Creo que es de lo más lindo que me han dicho en muchísimo Intensamente. tiempo. Tu intensa presencia, extraño, Fauno. Por tu Decime intensa presencia. ¿Qué tenés puesto? ¿Qué tenés ¿Cómo puesto, andás? Faunis? ¿Tenés una malla esas de red que vos siempre usás? Sí, pensemos que sí, no voy a contar la realidad, que es que estoy en yoguineta y drama. Pero sí, imaginemos que estoy con los tacos. Ok. Y unos aretes, unas mallas. Aros, imagínate que mi compañero de casa es el que tiene Carolo Giladas, entonces yo voy y le robo todo. Claro. Y me monto para ir al Carrefour Express, pero no importa. Y sí, es que cualquier excusa para salir ya. Obviamente. Es bueno ponerse unos tacos ahí. Bueno, Faunis, ayer hablamos un poco con Iván sobre el tema patentes, ya el tema de la liberación de las patentes. Con Gaby lo habíamos hablado hace unos cuantos miércoles atrás con bastante intensidad e ímpetu. Y después a mí me sobrevinieron algunas dudas. Que me parece que hoy estamos en comunicación con alguien que tal vez nos pueda saldar esas dudas, ¿no es cierto? Así es. Tenemos en comunicación a Lorena Digiano, que es abogada especializada en derechos humanos, acceso a medicamentos y propiedad intelectual, además de ser directora ejecutiva de Grupo Efecto Positivo, que es donde yo la conocí, es coordinadora general de la Red Latinoamericana para Acceso a Medicamentos y miembro del Grupo Asesor de Expertos y Expertas del Panel de Alto Nivel de Naciones Unidas de Acceso a Medicación e Innovación. Así que bienvenida y muchísimas gracias por estar acá, Lorena Digiano. ¿Qué tal, Lorena? Hola, un placer para mí que me hayan invitado. Lorena. Sí, Luqui, arranca vos. Por favor, Julita. Sí, lo primero que te queríamos preguntar es un poco que nos pongas en contexto de qué pedimos cuando pedimos que liberen las patentes. Sí, mira, este hashtag que anda circulando bastante y que es de la campaña Liberen las patentes, surge a partir justamente de la escasez de las vacunas que, digamos, todos estamos atravesando. No sé si ahí los que están acá conectados, muchos de ustedes, igual que yo, estamos esperando las vacunas. Yo te cuento, Lorena, que desesperadamente me anoté en un experimento de CureVac, a ver si me ligaba una vacuna por las dudas. A ver si por lo menos... Para ligar un algo, o la posibilidad de ligar un algo. Yo me lo paso todos los días mirando la app. Estoy en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, me toca, así que, y todavía no me toca. Pero bueno, este es el tema, ¿no? Es el tema de la escasez, y entonces ahí, si ustedes me permiten contarles un poco de dónde viene todo este tema, y también lo que plantea la campaña. Es un poquito contarles el cuento que en el sistema de patentes, que se firmó en los años 90, en una avanzada neoliberal a nivel mundial, que hizo que firmáramos todos los miembros de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, y uno se pregunta, ¿cómo estamos hablando de medicamentos, vacunas y comercio? Bueno, ahí ya los empiezo a hacer pensar. Se firma un acuerdo en que todos los miembros de la OMC debieron obligarse a reconocer propiedad intelectual en todas las áreas de la tecnología, incluidas los medicamentos. Sí. Medicamentos, vacunas. Entonces, esto, ahí, digamos, empieza el cuento o el pesar para todos nosotros. ¿Por qué? Porque ni bien tuvimos que adoptar la ley de patentes, que en Argentina fue adoptada en 1995, comenzó una proliferación de solicitudes de patentes extranjeras. El 99% de las patentes sobre medicamentos o vacunas son extranjeras en nuestros países en desarrollo. ¿Y esto qué significa? Una patente, ¿qué es? Son derechos exclusivos que se le otorga al titular, y por 20 años el único que puede producir, usar, fabricar y vender o comercializar e importar es el que tiene la patente. 20 años. Como mínimo. Esto es lo que está sucediendo con las vacunas. Claro, ¿20 años como tope o 20 años como mínimo? Como mínimo, Después se renuevan, me imagino, como las concesiones, ¿no?
No es que se renuevan, sino que las multinacionales, porque la verdad que detrás de este acuerdo internacional, fíjense ustedes cuál era la idea o cuál era la promesa que hubo. Porque ¿por qué firmamos esto? Bueno, teníamos a Menem, pero más allá de eso, ¿por qué firmamos? Firmamos porque la idea era de generar un incentivo de estos 20 años de monopolio para que el sector privado invierta para desarrollo de tecnologías médicas, o sea, para que ponga fondos al servicio de la salud. Y la verdad que se atrajeron fondos privados, pero no para el servicio de la salud. Ya podemos decir en el tema de las vacunas, en detrimento de la salud. Sí, se puso para más ganancias de estos sectores, y detrás de estos sectores están los sectores especulativos que vemos, como BlackRock, Paul Singer, que los conocemos muy bien acá en Argentina. Lorena, creo que un poco el panorama queda claro, ¿no? Como queda un poco claro que finalmente los países y nuestra salud, sobre todo los países pobres, dependemos de laboratorios monopólicos, ¿no? Para empezar a vacunarnos. Totalmente. Y también creo que estaremos de acuerdo en que habría que condenar que se comercialice también la salud. Ahora, yendo a la cuestión concreta, si hoy se liberaran las patentes, ¿empezaría a ser un principio de solución? Por lo menos lo que quiero decir es, ¿existen laboratorios o recursos ociosos que podrían estar poniéndose a fabricar las vacunas que ahora fabrican estos monopolios? ¿Existe Lo primero eso? que No, eso te pregunto. Yo me lanzo. Lo primero que tenemos que solucionar es o tratar de limitar esos derechos exclusivos, y eso es lo que está haciendo la campaña, liberen las patentes. Lo primero que necesitamos es que estos que tienen, estas empresas, compañías farmacéuticas multinacionales, que tienen la tecnología, la transfieran. Sí, porque claro. Lo que hoy necesitamos es que utilizar toda la capacidad instalada a nivel mundial para producir las vacunas, porque necesitamos vacunar a una gran cantidad de población que la verdad de la forma en que venimos, ustedes fíjense en el mecanismo COVAX, ¿no? Que han sentido seguramente nombrar. Esto surge en la Organización Mundial de la Salud, que sería como así como el Ministerio de Salud del mundo, que no tiene ninguna competencia en materia comercial, o sea, en este acuerdo que genera estos monopolios. Pero bueno, empiezan con gestiones desde el comienzo de la pandemia de, bueno, vamos a ver si podemos hablar con las empresas para que nos cedan la tecnología, y la verdad que no pasó. Prácticamente la única empresa que entró a COVAX para transferir tecnología fue la de Oxford AstraZeneca. Sí. Y se dio tecnología para una sola empresa india para beneficiar a 92 países donde viven 4.000 millones de personas. Sí. Entonces, bueno, o sea, ahí ya tenemos, digamos, un aspecto muy importante, o sea, a cuánto tiempo nos va a llevar. Nosotros tenemos unos cálculos que, digamos, hay países que no van a poder, hasta el 2024 no van a poder ni siquiera empezar a vacunar. Hay 130 países en el mundo que no recibieron una dosis. Claro, esto si seguimos por el camino por el que venimos, que es porque además lo otro que está sucediendo es que estos laboratorios monopólicos ahora le están vendiendo solamente a los países más ricos, o los países que son los productores de las vacunas dicen, bueno, empezamos por nosotros. Totalmente, la estrategia del nacionalismo, sí, que ha hecho que el 80% de la producción que se ha logrado hasta el momento la concentre en 10, 15 países. Además, perdón Lorena, también estamos intentando comprarle a esos países solamente, sin poder producir en industrias locales y demás, ¿verdad? O sea, que también dependemos de eso, y a qué precio nos lo quieren vender. Totalmente, pero esto es los monopolios que generan las patentes, es decir, esas tecnologías todavía las patentes no están otorgadas porque son muy nuevas y todo lleva un procedimiento por lo menos de 1 año y medio para que se publique la solicitud y luego se analiza. Esto es una cosa muy aburrida de procedimiento dentro de las oficinas de patentes. Pero lo que quiero decir, no están otorgadas, pero ya están pedidas. Y luego si se otorgan es retroactivo, con lo cual no se puede usar esa tecnología mientras esté también como una especie de monopolio de hecho mientras dura el trámite para su finalización. Lo que nosotros estamos analizando es que las patentes que se han solicitado son muy débiles. Esto quiere decir que realmente están utilizando tecnología que ya estaba, si bien se esmeran en expresar más que nada las de Moderna, Pfizer,
Johnson Johnson, que usan una tecnología que supuestamente es nueva. Estamos analizando las solicitudes y estamos viendo que hay bastante debilidad. Esto quiere decir que no cumplen con los requisitos que pide la ley para obtener una patente. O sea, no les darían las patentes porque en realidad son tecnologías ya inventadas. Claro, una cosa así. O sea, lo que pide este acuerdo internacional y las leyes que tuvimos que en consecuencia adoptar, piden que tiene que ser algo nuevo, sí, algo que no esté en el estado de la ciencia. No puede estar publicado en un libro o dentro de otra patente ya otorgada. Ahora, vos lo que decís es que las patentes todavía no están ni otorgadas, o sea, estamos pidiendo que se libere algo que todavía no existe. En realidad, sí, en realidad simplificamos con esta consigna a nivel en las patentes, sí, es mucho más complejo de explicar, ¿no? Estamos hablando de propiedad intelectual en general, no solamente patentes, estamos hablando de diseños industriales, estamos hablando copyright, estamos hablando de información no divulgada, o sea, todo lo que está incluido dentro de este acuerdo. Pero para que la gente, bueno, los medios también se involucraron rápidamente, lo simplificamos. Por ahí he hablado con algún técnico colega que me dice, no estoy muy contenta con ese lema, pero la verdad que es una forma de que la gente entienda que estos monopolios, digamos, este modelo de innovación tecnológica basado en el lucro que se creó en los años 90 tiene que revertirse, y eso es lo que está planteando la campaña, y miren, somos bastante modestos, porque la verdad que, bueno, Fausto sabe, me ha escuchado muchas veces, esto lo venimos trabajando porque atraviesa todas las enfermedades, VIH, hepatitis C, que hemos venido trabajando en la fundación, pero también cáncer, cuando uno ve, no sé, mi papá tiene leucemia y yo lo sé muy bien, el mes de tratamiento, un mes de tratamiento le cuesta al PAMI 700.000 pesos. Un mes de tratamiento. Y perdón, Lorena, todo esto está atravesado por temas de patentes, ¿verdad? O sea, todos estos precios, todos estos sobreprecios, que lo mismo sucede porque algo de lo que se ha hablado es, yo he escuchado que dicen, la liberación de patentes ayudó en su momento a VIH, pero sigue siendo algo que seguimos militando para que liberen todas las patentes de medicación VIH, totalmente, ¿verdad? Pero lo posible hoy, en este, digamos, contexto mundial, donde cuando comenzó la epidemia pensábamos que íbamos a poder ganar ciertas cuestiones porque, digamos, esto se puso sobre la mesa de una manera que nunca antes lo había estado. Es decir, nos genera una oportunidad de empezar a que esto lo sepa más gente, porque la verdad que nos cuesta mucho, porque es un tema muy duro. La gente, hasta capaz que cuando liberan las patentes, piensa que no va a pagar más la patente del auto, o compra una crema y detrás de la crema dice que está patentada y que bien, entonces es de calidad. O sea, hay un montón de confusión en torno, y es un tema que nos cuesta transmitir. Pero hoy la pandemia nos está poniendo a todos en la misma situación, como hablábamos antes. Todos necesitamos de las vacunas. Esto también es una campaña de solidaridad internacional, porque dijimos, 10 países, 15 países han concentrado el 80% de la producción que se ha podido dar hasta ahora. Nosotros estamos, como Argentina y algunos países de la región, dentro de unos países con más privilegio, porque hemos podido poner los fondos para pagar las vacunas y estamos haciendo gestiones, y hasta hemos sacado esa ley que se llamaba de vacunas, que la verdad nosotros nos opusimos en su momento, pero bueno, entendemos que el gobierno, haciendo desesperado, tratando de conseguir vacunas, le concedió a Pfizer, ustedes saben de esa ley que prorrogaba jurisdicción a los tribunales de Nueva York, que esto ya lo conocemos, indemnidad patrimonial para las empresas en el caso de cualquier daño que se produzca o cualquier incumplimiento dentro de los acuerdos, confidencialidad para que el pueblo no conozca cuáles son los términos del contrato. Nos pidieron todo eso y se lo dimos. Y cuando llegó el momento, ¿qué nos dijeron? Nos empezaron a pedir los bienes del Estado como garantía, mayor indemnidad. Hasta decían, bueno, no, el ministro de Salud no es el que tiene que firmar el presidente. Pero bueno, o sea... bueno, eso es hola Lorena, eso es interesante porque estuvo en debate mediático estos últimos días, justamente los pedidos que hacía Pfizer, pero como un ejemplo de lo que piden los laboratorios para firmar acuerdos, ¿no? Sí, no, eso es un disparate. El mundo está dado vuelta, chicos. O sea, a ver, si uno se pone a pensar, nosotros hemos cedido en los años 90, hemos cedido soberanía sanitaria de una manera que ahora, el otro día escuchaba a la presidenta de la Unión Europea
que es una de las que está bloqueando la decisión de suspensión de la propiedad intelectual en el marco de la OMS, rogando, diciendo que era un incumplimiento, le hablaba Pfizer, el incumplimiento contractual que estaba haciendo tenía que ver con violación de derechos de los ciudadanos europeos. Yo pensaba, bueno, a litigar a Nueva York. O sea, a ver, no nos hicieron, cuando nosotros decíamos no firmen esa ley de cesión de soberanía también, de las vacunas, ¿qué nos contestaban? Lorena, perdón, lo de la cesión de soberanía me interesa, porque ¿qué fue lo qué implica la cesión de soberanía en la firma de un acuerdo, por ejemplo, con Pfizer? ¿Qué es lo que se pide? ¿Qué es la cesión de soberanía? Y en ese caso, por ejemplo, un contrato, lo que dice la ley que terminamos adoptando, que está vigente, digamos, es esto de litigar en los tribunales de Nueva York con la ley de Nueva York. Como ¿se acuerdan de Griesa? Sí, o sea, sí, la sí. prórroga de jurisdicción tiene que ver con, bueno, o sea, en general, las normas generales de cuál es el juez competente, es en el lugar donde se produce el hecho, ¿no? Claro. Ya sea dentro de nuestro país, pero no, o sea, lo que nos pidieron es que nosotros prorroguemos la jurisdicción y que los únicos tribunales competentes son los de Nueva York, con la ley de Nueva York. Una locura. Como decir, bueno, y además indemnidad patrimonial, para que se entienda mejor, ellos no quieren poner un peso en el caso de incumplimientos o cualquier daño que puede sufrir un ciudadano a partir de recibir la vacuna. Entonces quieren litigar donde ellos quieren, a bajo costo, y que nosotros pongamos nuestros recursos naturales, porque algunos exageraban diciendo, bueno, nos piden los hielos continentales, o bueno, no, la Bullrich que tuvo una idea fenomenal de dar las Malvinas, sí. ¿Y por qué no le damos las Malvinas? O sea, Pero, o sea, bueno, sin palabras. Y todo esto estamos hablando siempre de acceso a poder producir en distintos lugares, porque si lográsemos, además creo que como persona viviendo con VIH, como lo hemos hablado bastantes veces, venimos exigiendo la liberación de patentes a nivel de solidaridad internacional por varias situaciones de salud. ¿Cómo cambiaría, Lorena, si lográsemos liberar el sistema de patentes? Porque hay mucho liberal monstruo que te dice, no, se terminaría la producción e investigación de vacunas, ¿viste? Bueno, ahí hay varios temas. Uno, permítame aclarar que somos bastante modestos porque estamos pidiendo solo para las tecnologías liberar, digamos, la propiedad intelectual, solo para la tecnología de COVID, que también entrarían los respiradores, todo, vacunas, medicamentos, todo lo que se necesita para COVID, claro. Y mientras dure la pandemia. O sea, después de la pandemia ellos pueden salir a reclamar. O sea, eso es una primera cuestión que hay que aclarar. Demasiado modesta el pedido que estamos haciendo. Es lo que se puede ahora. Total. Ustedes fíjense que comenzamos en octubre con una presentación formal que hizo India y Sudáfrica en el marco del Consejo de API, que es quien controla a ver si se cumple o no ese acuerdo internacional, ¿no? Una presentación formal que daba cuentas que los países estaban teniendo muchos problemas, pero no solamente India y Sudáfrica. Había evidencias de que todos los países, porque esto se aplica en todos lados por igual. Y logramos que 57 países sponsoreen esa propuesta, ¿no? La mayoría países africanos, así regiones de África y también asiáticos. Acá en Latinoamérica logramos que Bolivia patrocine. Patrocine quiere decir, uno imagínense que diputados presentan una ley, bueno, son los que firman la ley. Acompañan. Sí, pero después están los que acompañan, que Argentina se puso en ese grupo. En principio, cuando comenzamos nosotros hablamos con el Poder Ejecutivo Nacional, mandamos cartas a Alberto, a Cristina, le mandamos al Ministro de Relaciones Exteriores, en su momento a Ginés, hablamos también con la línea política de la provincia de Buenos Aires. O sea, hicimos todo lo posible. En ese momento negociábamos la deuda externa, porque esto fue a finales del año pasado, y había un poco de resquemor. Cuando se empezó a ver que más países se sumaban, bueno, Argentina se suma y va a apoyar, cuando esto se vote, va a estar entre los países que apoyen la propuesta que estamos nosotros. Nosotros, digo, sociedad civil inicia y después los gobiernos nos representan. Pero tenemos los países ricos que se están oponiendo. Estados Unidos y la Unión Europea.
Lorena, se están oponiendo. Las Brasil. vacunas que nos llegan a nosotros son Rusia, la Rusia y la China. Son países que, de acuerdo a algo que creo que una declaración tuya que leí, hicieron una única patente internacional testimonial. Quisiera saber qué quiere decir eso y quisiera que además me cuentes cómo es el acuerdo con Rusia y con Richmond, pero dentro de este debate de las patentes. Los contratos no los conocemos, siguen siendo confidenciales. Pero bueno, yo te cuento que lo que nosotros vemos de diferencia entre, digamos, el comportamiento de las multinacionales, que generalmente son de origen estadounidense y europeo, Pfizer, bueno, ya las conocemos, es que piden una patente a nivel de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, porque hay un sistema que se llama el Tratado de Cooperación de Patentes, presentan ahí, designan los países y luego se presentan, así como dentro de un año y medio, se presentan el resto de los países que ellos designan. Lo que estamos viendo con Gamaleya, bueno, con la Sinopharm y demás, es que son patentes que se han presentado a nivel de la OMPI, pero que no las vemos, no las estamos encontrando en los distintos países. Es decir, la diferencia entre la patente para la explotación comercial, sí, porque como son territoriales las patentes, ellos tienen que ir país por país pidiendo patentes y después las explotan comercialmente por 20 años con estos monopolios. Ahora, si la piden en la OMPI, pero no van país por país, que esto es lo que estamos viendo de los rusos y los chinos, es que es testimonial, porque en este mundo donde existen las patentes sería muy ingenuo no decir, bueno, esta tecnología la desarrollé yo, ¿no? Pero no es con fines, por lo menos lo que estamos viendo, por ahí después encontramos otra información, pero hasta el momento lo que estamos viendo es que no son patentes que sean, es más, creo que los chinos dijeron que ellos lo iban a hacer como un bien público global. Bueno, la tienen que producir y algún precio tiene que tener esa vacuna, pero no en el mismo sentido. Ya sabemos que, por ejemplo, Pfizer y Moderna durante 2021 van a tener una ganancia neta de entre 15.000 y 30.000 millones de dólares por la venta de las vacunas. Entonces, vos decís, bueno, la están teniendo todos los países ricos, y sí, porque no la deben estar pagando $10. Totalmente. Deben estar pagando $100 cada. Claro. ¿Me entendés? Por eso se quedan con la. Claro. Y seguramente que si viene, por suerte que se está manteniendo, porque esta idea también de la derecha de, yo quiero ir a la farmacia y comprarla. Sí. Digamos, si eso se pudiera poner, que no sé, te la vendan, no sé a cuántos dólares, miles de dólares, capaz que a las empresas les interesaría, ¿no? Entonces solo los ricos se vacunarían y esto sería un desastre en materia de salud pública. Pero por suerte eso no está pasando todavía. No. Se está negociando con los estados y con una política de salud pública de ir por los grupos no prioritarios, los grupos con más riesgo y demás, y esto me parece que todavía tira un poco de cordura. Pero lo que no hay y es inaceptable es, me parece, la oposición que está haciendo Estados Unidos, la Unión Europea, en la OMC para que no se libere la propiedad intelectual. Esto Lorena, es inadmisible. Totalmente. Te agradecemos muchísimo por esto, ¿no? Por ayudarnos a comprender un poco más, porque parece que a veces queda como un poco abstracto cuando decimos liberar patentes. Así que muchísimas gracias, Lorena, por haber pasado por el aire de Segurola y Aval. Sí, un Les abrazo. pido unos segundos para cerrar. Y acá el debate de fondo, ¿saben cuál es? Es el modelo de innovación. No puede ser el modelo de innovación en materia de tecnología médica un modelo basado en el lucro. Acá el rol del Estado no puede ser simplemente un rol de comprador activo de productos caros producidos por el sector privado. Entonces, hay que cambiar las políticas públicas, hay que comenzar, creo que la pandemia nos está demandando este tipo de reflexión y de política pública que los estados inviertan. Pensemos en Cuba, una islita, Cuba, bloqueada y tiene ya desarrollo de vacunas. Entonces, eso mismo podemos hacer cada uno de los países. Sin embargo, nos hemos corrido, porque firmamos ese acuerdo internacional, bueno, el sector privado se va a ocupar de cuáles son las prioridades. Y a este punto hemos llegado, a este punto extremo hemos llegado justamente por no priorizar el rol del Estado en la etapa de desarrollo de tecnología. Y con esto los dejo. Gracias, Lorena. Está muy bien, Lorena. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, un beso. Gracias. Muchas gracias. Un beso. Era Lorena Digiano. Y se fue en fade, además, Dieguito, vos la fuiste fadeando. Me encantó. Me encantó y esto, ¿no? Me encantó, sobre todo porque cuando
digo, esto lo he contado varias veces acá en la columna, que es que yo tengo mi remera de Liberen las Patentes, que es una remera vieja, porque Sí. hace varios años que venimos exigiendo, las personas que vivimos con VIH, que conocemos los precios de nuestra medicación, que sabemos que cuando se disparó el dólar durante la gestión macrista, fue directamente a nuestro acceso a la medicación por esto mismo, por las patentes, el sobreprecio de quienes las tienen. Entendemos que esto es algo de cooperación internacional. Entonces, nada, todo esto que estamos haciendo de poder ir comprendiendo cada vez más qué es lo que sucede con las patentes me parece tan fundamental para esto, ¿no? Para exigir al Estado que siga fomentando la producción nacional y demás, y para poder estar al tanto de qué estamos pidiendo, porque es algo de cooperación internacional. Me quedé muy, muy prendido a eso. Luqui, muchas gracias por haberla traído a Lorena a la mesa. Último, Lore, Juli, 38 días sin Tehuel, Sí. Seguimos exigiendo, seguimos preguntando dónde está Tehuel. Muy bien, nos sumamos entonces al reclamo de dónde está Tehuel. Las amo y extraño. Un besito, chau, chau.